Sobrino, sobrino. Sobrino. Cuando un bebé tiene fiebre, y ustedes que son todavía proyectos de médico, todo el mundo piensa que usted tiene que tratar ese bebé y que el bebé tiene fiebre es un problema muy grave, ¿verdad? Y con eso se estresan, bueno, tienen fiebre. Y como ustedes ya vieron en infectología, casi todas las enfermedades que tienen los niños, y nosotros también, son virales. Y que en general, casi todas las infecciones virales tienen lo que se llama la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en contacto, por ejemplo, con cualquier virus, el primer día va a haber replicación viral dentro de nuestro cuerpo y el sistema inmune va a reconocer estos seres, virus o bacterias, como extraños. Y por lo tanto va a tratar de eliminarlos. Y durante esa eliminación, lo que va a ocurrir realmente es que va a liberar interleuquinas. Eso dentro de esas interleuquinas están la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa 1, la interleuquina 8, la interleuquina 10, y que todos ellos se comportan como algo que llamamos pirógenos endógenos. Sí. Y que básicamente lo que ocurre durante ese proceso es que estos pirógenos que están circulando llegan al hipotálamo, a una zona que se llama set point, o punto de ajuste, y le dicen, mira, tienes que elevar la temperatura por efecto de la ciclooxigenasa y todo eso, y se eleva el punto de ajuste un poco más alto. Eso no es al azar, sino que este aumento de temperatura va a producir varias cosas. El aumento de mi frecuencia cardíaca, el aumento de mi temperatura corporal, y va a producir vasodilatación. ¿Para qué es eso? Para que mis células inmunes lleguen al sitio y puedan neutralizar el proceso infeccioso. Así de bonito funciona nuestro cuerpo. Esa es la primera señal. O sea, que quiere decir que la primera señal de un proceso infeccioso es la fiebre. Y por más que quiera la mamá, no va a tener fiebre ahora y se le va a quitar dentro de 6 horas y no va a volver a aparecer. Y en la historia natural de cualquier de las infecciones que hemos visto, tanto respiratorias como infección urinaria, de la que hablemos, o una exantemática, por ejemplo, el proceso de las primeras 24 a 48 horas es fiebre. Y probablemente fiebre continua, o fiebre recurrente, o fiebre intermitente. En cualquiera de esas formas que ustedes vieron de fiebre, que me imagino que lo vieron, ¿verdad? En serología. Las curvas de fiebre, de cómo son. Por suerte, como yo decía, Chile es un país austral, con 4 estaciones, y no tienen el problema de que está lloviendo como ahora, y en Venezuela también llueve en esta época. Pero en esta época, cuando llueve, aparecen unos zancuditos que se llaman Aedes aegyptis, famoso patas blancas, y ese señor empieza a pinchar a todo el que se le consigue, sin distinción de raza, de credo, de clase social, y les regala una cosita llamada dengue. Y el dengue es una fiebre continua que dura de 6 a 7 días y que no baja, continua, no es recurrente, no es intermitente. Para colmo de males también tenemos paludismo, leishmaniasis, o sea, un poco de bichos que son terribles, que en el examen de ustedes de esto, en una universidad venezolana, cualquiera sale aplazado, en infectología o en parasitología o en microbiología, porque son muchos, pero aquí no es tanto. Pero lo que llegó al punto es que esta fiebre, que el primer día es potente, la mamá se asusta mucho. ¿Y qué es lo que le asusta a los familiares de ustedes cuando el bebé tiene fiebre? ¿Qué convulsión? Exacto. Todas las mamás piensan que un bebé con fiebre elevada va a tener una convulsión febril. Y vamos a ver en el transcurso de la clase que no es tan verdad como nos lo cuentan y no es tan asustable como uno cree, sino que hay que saberlo manejar. Entonces, ese es el punto. Entonces vamos a tener una hoja de ruta, vamos a ir viendo todo lo que vamos a hacer. La definición. Esa que conseguí esta de la Línea Internacional contra la Epilepsia, que dice que es una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de infección del sistema nervioso central, porque si tuviera una infección del sistema nervioso central, hablamos de una encefalitis, o una meningoencefalitis, o una meningitis. Por tanto, no es una crisis febril, es una meningitis. Que de hecho, este es otro punto de los que en general hay mitos, muchas mamás, y créanme que esto viene desde España hasta aquí. Es que a mi hijo le dio una fiebre muy alta, le dio una convulsión, y eso le dio una meningitis. ¿Han escuchado eso? Es común.
Pero resulta que es que los niños con meningitis tienen fiebre con convulsiones. No es que una cosa lo llevó a la otra. ¿Está claro? Por eso dicen ausencia de infección del sistema nervioso central o desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque dentro de estos pirógenos endógenos, el sodio, o sea, si yo me pongo a hacer ejercicio o a mucho calor, ese aumento del sodio sérico puede llevarme también a tener fiebre y no de causa infecciosa. En niños mayores de un mes sin antecedentes, y tiene que ser mayores de un mes, porque los menores de un mes si tienen crisis, es una crisis neonatal. Y eso es otro mundo. No tiene como infección la primera causa. Sin antecedentes de convulsión febril previa. Y después tenemos esta abajo del Instituto Nacional de Salud, o sea, del NIH de los Estados Unidos, que es el fenómeno de la lactancia y de la infancia, que habitualmente se produce entre los 3 meses y los 5 años. Esto es importante que lo recordemos. Esto, 5 años, relacionado con la fiebre, sin datos de infección intracranial, o sea, infección del sistema nervioso central, o causa identificable, quedando descartadas las convulsiones con fiebre en niños con crisis afebriles previas. O sea, es un niño que es convulsionador y que teniendo fiebre, convulsiona. No es una crisis febril, es que la fiebre desencadenó un nuevo episodio de crisis. ¿Se entendió eso? Sí. En cuanto a la epidemiología, es el problema más común en la consulta de neuropediatría. Es el evento convulsivo más frecuente en la infancia. Entonces, lo primero que deberíamos pensar si tiene fiebre y tiene una convulsión es que tiene una crisis febril. La incidencia va de 2 a 5% en Europa y Norteamérica, o sea, en los países más desarrollados, 9 a 10% en Japón y 14% en la isla de Guam. Parece que ahí hay una mutación genética que hace que este set point no funcione tan bien como en otros, y de ahí han empezado a estudiar para ver cómo se produce la crisis febril. Y van a ver más adelante que hay genes identificados para eso. Se llaman FEP, de hecho. La incidencia anual es de 460 por cada 10.000 niños. O sea, fíjense que son 460 por cada 100.000 niños. O sea, es nada. De hecho, en otras series dice que la posibilidad de una convulsión febril es del 1%. O sea, 1 de cada 100 niños. O sea, que es lo más raro y no es lo más común, y es a lo que la mamá le tiene más miedo, ¿verdad? Y les aseguro que muchos de ustedes que están aquí también pensaban más o menos lo mismo. La ocurrencia ocurre entre los 6 meses y los 5 años de edad, y el momento más álgido está entre los 18 y los 22 meses de edad. Ahí es donde el punto es como más difícil. Hay los que dicen también que si un niño ha tenido fiebre en los primeros 2 años de vida, fiebre elevada por causa infecciosa o no, y que no ha tenido una crisis febril, la posibilidad de que tenga una crisis febril, no habiendo tenido una antes de los 2 años, es casi cero. O sea que si ustedes ven un niño que ha tenido 2 años, ha tenido fiebre, le preguntan a la mamá, ¿ha tenido fiebre? Sí. ¿Y no ha convulsionado? No. Y hace esta primera crisis, usted tiene que pensar en infección del sistema nervioso central, otra cosa asociada, o el niño tiene epilepsia. ¿Estamos bien? Y lo otro que vamos a ver más adelante es que ese 1%, ustedes dirán, ¿y cómo sé yo? Porque eso uno se lo tiene que decir a la mamá cuando va, y van a ver que parte del manejo es que ustedes calmen a la familia. La mamá dirá, ajá, doctor, ¿y cómo sé yo que mi hijo no es el 1% y no es el 99%? Y vamos a ver más adelante que sí se puede saber quién es ese 1. ¿Bien? Como todo lo que hemos visto, más frecuente en hombres que en mujeres. Y las enfermedades graves, más comunes en nosotros, y las más suaves en ustedes. No aumenta el riesgo de muerte, ni tampoco de retraso mental. Porque la gente dice, no, es que me le dio una fiebre y quedó retrasado. No mental tampoco. Y lo dicen, ¿verdad? Es que le dio una fiebre chiquita y quedó así. No es verdad. Pero sí lo han escuchado, ¿verdad? Que le dio una fiebre chiquito y fue así. No es verdad. Ese tal vez tenía una meningoencefalitis. Eso sí es cierto. Las convulsiones simples, que vamos a ver la definición más adelante, son el 65%. Eso quiere decir que no dejan secuelas y que se resuelven fácilmente. 30% son un evento parcial complejo y 5% producen o presentan estatus convulsivo. Yo creo que van a ver estatus convulsivo como parte aquí también, ¿no? En neurología.
únicas, o sea que se presenta una sola vez 60%, con un segundo evento un 30% y un 10% 3 o más. La aparición, 57% ocurre en las primeras 24 horas de la enfermedad. O sea que el niño comienza a tener fiebre y está en las primeras 24 horas. 22% en la primera hora, 21% después de las 24 horas. O sea, de esos 57%, en la primera hora ocurre el 22%. Vamos a ver en el cuadro clínico que les voy a explicar cómo es que generalmente ocurre. Solo un 2 a un 10% va a desarrollar epilepsia. Y la convulsión febril puede ser la primera manifestación de un síndrome epiléptico. O como epilepsia mioclónica, o en la infancia, o como el síndrome de Dravet, o el síndrome de Dus, que lo vamos a ver más adelante. Y fíjense, lo que les decía del 1%. ¿Cómo sé yo si es el 1%? Resulta que sí se puede saber. Y fíjense que hasta un 30% desarrollar convulsión febril con estos factores. Usted le pregunta, cuando la mamá viene muy angustiada, ¿usted tiene un familiar que ha tenido convulsiones febriles? Un primo, un hermano, el papá, el abuelo, la abuela, o sea, más directo. Si tiene, el riesgo es mayor. ¿Qué dice? Familiar de primer orden con antecedente de crisis febril. O sea, si es el papá o un hermanito, es posible. Que tenga hospitalización neonatal mayor de 30 días. ¿Y qué significa esto? Que probablemente este bebé, igual que lo que viene, prematurez, es un bebé que tuvo hipoxia, que tuvo ventilación mecánica, que tuvo infección y probablemente tiene trastornos neurológicos asociados. Porque la prematurez siempre va a dejar alguna secuela, aunque sea pequeña. Y eso puede ser una. Que tenga retraso psicomotor, eso significa que también hay algo de base, y que asista a la guardería. Pero la asistencia a la guardería simplemente es porque el riesgo de enfermarse es mayor. No porque asistir a la guardería sea un riesgo directo con crisis febril. Ahora, asociados a que haya recurrencia, tenemos historia familiar de convulsión febril, la edad que ocurre en menores de 18 meses, lo que yo les decía, si no ocurría a los 2 años, pero ocurre muy temprano, es posible que vuelva a aparecer, incremento rápido de la temperatura y duración de la fiebre. Y el incremento rápido de la temperatura es justamente lo que produce la crisis febril, porque el set point, el cambio es muy brusco y eso es lo que hace que los canales de sodio se alteren y el voltaje cerebral también y produzca la crisis. Así es que se produce. En cuanto a la etiopatogenia, obviamente deben haber cambios estructurales y bioquímicos en el tejido cerebral que son dependientes de la edad. Eso es normal. Los niños están en fase de desarrollo, ¿verdad? O sea, el cerebro está ahí. Ahora necesita volverse más efectivo y eso lo hace a medida que van pasando los tiempos. ¿Por qué? Porque la mielinización y la capacitación de las neuronas va cambiando y va aumentando a partir de que nacemos. Y deja de ser así a partir de qué edad? Más o menos la edad que tienen ustedes. No, sí, 21. Que es el proceso de maduración. 22 años. Después de ahí viene un proceso de degeneración de todos nosotros. Entonces, estos factores se deben a que hay menos mielinización de la sustancia blanca, todavía la migración neuronal no es completa, hay menor conexión de dendritas, porque eso es lo que hace el desarrollo. Este cerebro de los bebés pequeños necesita más oxígeno, por lo tanto consume más oxígeno, y el set point hipotalámico tiene mecanismos inmaduros de termorregulación. O sea, no funciona igual que nosotros. Entonces el cambio va a ser más brusco. También que haya actividad normal o excesiva de grupos neuronales, y esto está asociado a genes. Dentro de estos genes está en el cromosoma 7, en el LOCIFER, en los cromosomas 8, 19, 2, 5, 6 y 18. Puede haber mutaciones de los canales de sodio que son dependientes de voltaje. ¿Recuerdan que vieron eso en fisiología? En neurofisiología. Canales de voltaje dependientes. ¿Ves? Son por iones. Gen codificador de la subunidad gamma 2 del receptor GABAérgico y del ácido aminobutírico del tipo A. Ese es, desde el punto de vista, lo que ocurre genéticamente. Y fíjense, aquí están los genes asociados. O sea que esto se ha estudiado bastante porque aquí podríamos explicar incluso la fisiopatología de otras formas de convulsión. También tenemos que puede depender del tipo de virus que ataque al bebé. Por ejemplo, el tipo de herpes tipo 6. ¿Qué enfermedad produce el herpes tipo 6?
exantema. El exantema súbito. Común entre los 6 meses y los 18 meses. Con fiebre muy alta. Que dura 3 días, desaparece la fiebre y aparece el exantema. Resulta que este tipo es neurotropo. O sea, le encanta, y sobre todo le encanta la parte del temporal. Ahí le encanta la herpes zística. La influenza, que es bastante común, y las inmunizaciones de tétano, pertussis y tosferina, difteria, tétano y pertussis. Pero ojo, esta era en la época A, en la época celular. O sea, la vacuna de la gripe bacteriana era celular, o sea, tenía trozos de pertussis. Y la verdad, los bebés podrían hacer crisis febriles después de la inmunización. De hecho, era una contraindicación. Si el bebé lo habían vacunado y tenía antecedentes de crisis febriles, no lo vacunabas con esa vacuna. Pero en algún momento, hace muchísimos años, que no había otra. Y estos bebés vacunados con pertussis, resulta que ya ustedes no verán eso, ni siquiera se los explican. Hacían crisis de llanto. Después de vacunarse de 12 a 24 horas de llanto continuo, porque le producían encefalitis después de la vacunación. Por eso la vacuna ahora es acelular. Lo otro que se sabe es que hay un desbalance de neurotransmisores cuando la temperatura es mayor de 38 años, que va a disminuir los niveles de GABA y va a alterar los canales de sodio. Lo que ocurre. La respuesta exagerada de interleuquina en el set point hipotalámico, sobre todo sintetizada en el hipocampo. La alcalosis respiratoria, estos bebés recuerdan que los bebés pequeños respiran más rápido que nosotros, entonces tienen tendencia a la alcalosis. Y los procesos infecciosos como virosis, vías respiratorias altas, otitis, rubiola, infección del tracto urinario, neumonía, infecciones bacterianas, shigellosis y salmonelosis. Ahora, en distintas series, y vamos a ver cuáles son las causas en Chile, pero internacionalmente, una de las causas más comunes de crisis febril es el exantema súbito. Bueno, la causa más común. Después está la varicela. Y después están las infecciones de oído, nariz y garganta. O sea, sinusitis, otitis media y faringoamigdalitis. Ahí está la mayor cantidad. Y eso es lo común que le pasa a un bebé. Ahora, si ustedes vieron amigdalitis también, saben que un bebé menor de 2 años generalmente no tiene amigdalitis. Entonces no le vayan a poner amoxicilina a un bebé que le vean las amígdalas rojas cuando lo examinen. Claro, tienen que ver siempre el pilar anterior de la amígdala. Si ven petequias en el pilar anterior de la amígdala, eso es infeccioso. Pero eso es raro en un bebé menor de 2 años. Ahora, lo que ocurre en general en esta cosa es que, como les decía, cuando entra la parte infecciosa va a producir un aumento de interleuquina. Y este set point debe tener algo con el cual funcione de manera no adecuada. Y por lo tanto, lo que ocurre es que ese cambio, ese ajuste de temperatura se hace de manera muy rápida y el cuerpo entiende que tiene que hacerlo rápido. Y ese desbalance cerebral es lo que hace que los canales de sodio se alteren, se hiperexcite la neurona, o sea, quede con un potencial de membrana menos negativo y se desencadena la crisis febril. Más o menos así ocurre desde el punto de vista fisiopatológico. Y que me gusta mucho la neurofisiología. Daba clases de eso en la Calca, neurofisiología. Bueno, y aquí tienen en Chile qué es lo que pasa. Fíjense que aquí la otitis media es la principal causa de infección, de crisis febril. ¿Sabes? Y la mayoría de las veces uno ve que las mamás llegan a la consulta privada y lo ha llevado a un consultorio y le preguntan, ¿y el doctor del consultorio le dio el oído al bebé? No, pero ¿cómo no le va a dar el oído? Usted tiene que cargar su equipo de otorrino en su bolsillo. ¿Ok? Los bebés hay que examinarlos bien. Bien, porque son una sorpresa, te cuento. Lo otro es la neumonía, las alteraciones infecciosas 20%, la gastroenteritis 11% y la rociola 8%. Y la rociola es justamente eso, el exantema súbito. También conocida como ¿qué enfermedad? ¿Por número? ¿La cuarta enfermedad? No sé, les dejo esa por ahí. Son 7 exantemáticas, cada una tiene un número, así que tienen que sabérsela, porque en algunos textos aparece como tal enfermedad y se le dan por número. Por ahí está el bofetazo, el exantema súbito, el sarampión, la rubiola, la varicela, una cosa que se llama enfermedad de Kawasaki. Entonces, los efectos clínicos, la aparición está entre los 6 meses y los 5 años, con incidencia máxima a los 18 meses. La temperatura rectal mínima, 38 a 38,5, incremento brusco de la temperatura. El cuadro típico de una crisis febril es
es el de una mamá que consigue al bebé en la habitación con la crisis. Y cuando lo toca, está caliente. O sea, ya no sabía que estaba enfermo. Y la primera manifestación de enfermedad de la crisis febril es cuando se da cuenta que tiene fiebre. ¿Ok? Es muy típico que pase eso. Y lo que consigue es que la mamá escucha eso, un grito, un llanto, con pérdida de conocimiento, y va y lo ve. Y cuando lo ve, lo consigue con los movimientos, lo toca y está caliente. Eso es casi fijo. Con desviación de la mirada y cianosis. El tipo de crisis, no sé si esto ya ustedes lo vieron en semiología, cómo son las crisis. No sé si son tónicos, si son clónicas, si son mioclónicas, y todas esas cosas. Bueno, las tónico-clónicas generalizadas son más o menos el 80% de los casos. Las tónicas, 13%, las crisis atónicas, 3%, y las focales unilaterales, 4%. Lo que quiere decir que si yo veo una crisis febril con focalización unilateral, yo debo de pensar que hay una alteración del sistema nervioso central. ¿Ok? Y en general, cuando uno los examina, el examen físico es normal. No hay nada extraordinario. Muchachos, dejen de mandar mensajes, por favor. Que la clase creo que es interesante y les sirve para lo que viene en su futuro. Aquí vamos a dividir cómo se ven las crisis febriles simples y complejas. Una crisis febril simple es menor de 15 minutos. Las febriles complejas, mayores de 15 minutos. En general, la simple es generalizada y la compleja es focal, lo que quiere decir que hay algo que no está bien. Sin recibido en las primeras 24 horas en la simple, y en general en la compleja sí vuelve a convulsionar. Sin historia previa, la febril, y obviamente en la compleja hay una existencia de daño neurológico con alteración o anormalidad del sistema nervioso central y tiene historia de crisis febril. En cuanto al diagnóstico diferencial, cuando nos llegue ese bebé con una crisis, tenemos que la circunstancia, si hay un proceso infeccioso o inflamatorio intracranial, o si coincide con la fiebre. Eso quiere decir que no necesariamente que es una crisis febril, por eso tenemos que descartarlo. Si hay un proceso infeccioso, debemos pensar en meningoencefalitis, en trombosis de la vena renal, síndrome de Reye. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es Reye? En farmacología. Ibuprofeno. ¿Ibuprofeno con quién? ¿Un niño que tenga qué? Varicela. Encefalopatía con hígado graso. Síndrome de Reye. La arteritis, los accesos cerebrales, las intoxicaciones medicamentosas. Y si coincide con la fiebre, puede ser un espasmo del sollozo. ¿Saben qué es eso? Estos muchachitos que son mala conducta, consentidos, que cuando le dicen que no se ponen a llorar, a llorar, a llorar, y terminan haciendo una crisis o un espasmo del sollozo. Pero puede ser que el niño tenía fiebre, hizo el espasmo cuando le dijeron que no. Entonces, es una crisis febril, tengo que descartar. El delirio febril, el síncope febril, las parasomnias asociadas a fiebre, o sea, estos bebés que empiezan a hablar en las noches y se mueven cuando tienen fiebre, y los escalofríos, o sea, lo que llaman tercianes. ¿Okay? Que generalmente en este medio se puede ver cuando hay infección del tracto urinario, pero en otros países puede ser cuando dictan. Por eso se llama fiebre terciaria o fiebre cuartánea. Cada 3 días hacen fiebre con escalofrío, se ponen amarillos. Diagnóstico diferencial, y aquí vienen estos que son muy feos. El síndrome de Dravet, que se los quise traer, yo no tenía mucho conocimiento de estos 3 síndromes. Es una encefalopatía epiléptica grave que empieza en un lactante que está sano, con crisis febriles que son prolongadas y afebriles, generalizadas, son tónico-clónicas, mioclónicas, son fármacos resistentes y se debe a una alteración del canal de sodio. La epilepsia generalizada con crisis febriles plus, que se agrupan, también están asociadas con la alteración del canal de sodio tipo 1, son genéticas y pasan más allá de los 6 años. Y el FIRAS, que es el síndrome febril, el síndrome epiléptico asociado a infección, es una encefalopatía catastrófica, ¿verdad? En la edad escolar, devastador y mortal. Yo no he visto esto nunca, realmente ninguno de los 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con una crisis febril? Porque en general, la mayoría de los casos, el bebé llega después de haber convulsionado y los papás cuando lo ven convulsionando salen corriendo hacia el centro más cercano, muy estresados. Y les va a llegar después de la convulsión, o les convulsiona cuando esté ahí en la urgencia con ustedes, o apenas llegue,
llega convulsionando pero desaparece sola. Entonces, esas son cosas que vamos a ver en cómo lo manejamos. Y en la evaluación inicial, siempre hay que establecer el ABC. ¿Okay? Monitorización cardiorrespiratoria, posición en decúbito lateral sin forzar, eso con el riesgo de que si hay una pérdida de secreciones o hay vómito, no haya broncoaspiración. Oxígeno por mascarilla con reservorio. Usar antipiréticos si se constata la fiebre y evitar procedimientos dolorosos. ¿Por qué? Porque si tengo un bebé que tiene una convulsión febril y voy a empezar a hacerle, no sé, una punción lumbar en el momento, no es buena idea. Entonces, estabilizamos y controlamos la convulsión, interrogar a la familia sobre lo que vimos antes. ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? Si había sintomatología previa, o sea, tenía fiebre antes, estaba febril, tenía tos, su bebé tiene algo de base, el tipo de convulsión, cómo fue, y eso lo pueden preguntar a la mamá haciendo ustedes el movimiento. Si hay antecedentes mórbidos, familiares o personales, lo que le preguntamos si hay un familiar cercano que tiene crisis febriles o tiene epilepsia, y si ha tenido convulsiones previas y qué temperatura tenía. En general, la verdad, muy pocas veces la mamá le va a decir cuánta temperatura tenía. Le va a decir está caliente. Y eso en cualquier lugar de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ninguna mamá con un bebé que está convulsionando se va a poner el termómetro. Yo no lo haría como papá. ¿Cuántos son papás aquí? Ninguno. Hoy se salen de la estadística. Sí, realmente. En 20 años dando clases se salieron de la estadística. El examen físico debe ser exhaustivo, con un examen buscando el foco. O sea, ustedes tienen que buscar si hay signos de meningismo. Tienen que revisar la garganta, los oídos, porque vimos que la otitis es la primera causa. Tienen que examinar el pulmón a ver si hay una neumonía. ¿Okay? Y preguntar si hubo diarrea. Por ejemplo, básicamente en algunos países se asocia, como decía ahí en la causa de etiología, con la shigellosis o la salmonelosis. O sea, había una toxina que se llama toxina chiga, no sé si lo vieron en microbiología, que produce convulsión. Pero lo que no nos dicen es que la toxina chiga se produce en las especies de shigella de la India. Y nosotros asumimos eso como para todo el mundo, pero no es para este lado del mundo en que la toxina chiga produzca eso. ¿Ok? Lo otro, si la primera crisis febril siempre no se recomienda electrolitos, ni hemograma, ni calcio, ni magnesio, ni glicemia, eso según la Academia Española de Pediatría. Según la Academia Americana de Pediatría, todo menor de 12 meses con meningismo no evidente debe tener una punción lumbar. ¿Okay? Pero primero examínenlo. Vamos a hacer una punción lumbar, ahora sí. Lo que se dice de la punción lumbar es que si la piensa, hágala. Es mejor una punción fallida que una meningitis en casa. Siempre. Y el electroencefalograma es un factor de confusión. Sobre todo porque hay que esperar más o menos un mes para que el electroencefalograma nos dé algo que sea cierto. Ahora lo que usted puede hacer, si usted ya lo vio, es mandarlo al neurólogo, que el neurólogo lo evalúe y ellos decidirán, de acuerdo a los antecedentes, que tal vez va a ser más minucioso porque ustedes están en una urgencia, pedirle el electroencefalograma o no. ¿Bien? Ahora, en cuanto al manejo específico, el niño ingresa en periodo postal, o sea, convulsionó en su casa y llegó después de la convulsión. ¿Qué va a hacer usted? Observar la recidiva, evaluación clínica del foco infeccioso, lo va a examinar. Si no presenta recidiva, va a educar a la familia y dar de alta. ¿Y qué le va a decir usted a esa familia? Le va a explicar lo que acabamos de hablar durante la clase. Que probablemente esto no va a volver a ocurrir, que tiene que tener cuidado cuando tome la temperatura, que cuando vea al bebé raro y le toque las manos y los pies estén fríos, que probablemente va a tener fiebre y que esté más pendiente, que en general no deja secuela y que no es un problema, para que ellos se calmen también. Usar antipiréticos. Ese es el punto. Pero la cosa no es usar antipiréticos por horario, porque usted también necesita saber la historia natural de la enfermedad. Si usted le dice a la mamá que le dé paracetamol cada 6 horas y ibuprofeno cada 8, 2 días, ¿cuándo va a tener fiebre el tipo? Y la mamá va a creer falsamente que el niño está mejor. Y no es verdad. Además, ¿la fiebre es un problema o es un beneficio? Depende de qué. De la intensidad de la fiebre, de que no escuchó la primera parte de la clase, ¿verdad?
La fiebre no. Realmente, Es a un menos que beneficio. sea por Sí. causas no infecciosas, Es un por ejemplo, beneficio. la leucemia, el cáncer, que se puede producir fiebre también, en general la fiebre nos acorta la historia natural de la enfermedad. Sí. Porque de acuerdo a lo que vimos al principio, si yo cuando tengo el foco infeccioso, la fiebre lo que hace es que lleguen todas las células del proceso inflamatorio para producir no solo la muerte de esas bacterias o virus, sino también producir los anticuerpos para la segunda replicación, si es virus, o la replicación bacteriana. La fiebre es un beneficio, o sea que no es un problema, más bien es algo que debe estar ahí. De hecho, hay teorías, y las van a ver tal vez dentro de 10 años, los que vengan a escuchar clase aquí le dirán que no les den antipiréticos. Porque hay ciertas teorías en algunos lugares donde es mejor no dar antipiréticos para que el bebé siga su curso de enfermedad y acorte el tiempo de enfermedad. ¿Ok? ¿Desde qué temperatura nosotros ya podríamos decir que este niño está en riesgo de un antibiótico? Es que no es la temperatura, no es el riesgo. O sea, no es porque tenga 38 o tenga 39 o tenga 41 que es más riesgoso. Son los Como dije antecedentes. en la fisiopatología, el problema es el set point. Sí. Y lo que ocurre en estos niños es que estos niños tienen 37 grados en este instante y dentro de 10 a 15 minutos tienen 41. O sea, el cambio es así, no es gradual, es rápido. Y eso es lo que desencadena la crisis. Entonces no es porque tenga 38, porque tenga 40, que va a convulsionar. Puede convulsionar con 38.1. Porque fiebre, ¿cuál es la definición de fiebre? O sea, son dos. ¿Cómo se define fiebre? 38 mayor de 38. Mayor de 38, ¿sí? Sí, mayor o igual a 38. Eso tiene que estar claro. Temperatura oxidar sobre 38 grados. Sí, depende del sitio donde la tomen, eso es cierto. No es lo mismo la temperatura rectal, 38 la axilar o la oral. ¿Cuál es la más alta? La más alta es la rectal. La rectal. Sí. ¿Cuál es la más baja? La oral. La axilar. Ah, la axilar. Entonces 38 grados axilar corresponde a 38,5 oral. ¿Ok? Y la definición de fiebre, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, es la temperatura mayor de 38.3 grados centígrados. Entonces el axilar con 37.8, si le suman medio grado, porque la diferencia más o menos entre medio grado entre cada uno, pues obviamente ya está febril. 37.8 más 0.5, 38 qué. ¿Ok? Y eso es importante que lo sepan. ¿Ustedes tuvieron clase de manejo de fiebre? Sí. Por eso es importante. Primero definir cuándo. Y saber que no es que la temperatura esté más alta lo que va a producir la convulsión febril. ¿Ok? Puede convulsionar con 37.8. Axilar. Solo que cuando convulsiona después tiene 41. Es rápido. El problema es el punto, el set point, punto de ajuste del hipotálamo. Obviamente usted le va a decir que el control médico y tranquilizar a la familia de lo que tiene su bebé. Ahora, el niño les convulsiona en el triaje o en el box de tensión. O sea, usted le llegó y le convulsionó. Tomar tiempo desde el inicio de la crisis, o sea, ver cuánto tiempo es. O sea, obviamente usted lo va a atender, pero alguien tiene que estar llevando el tiempo. Si no se debe asumir que es un estatus inminente, iniciar fármacos de primera línea, que pueden ser intramuscular, endovenosos o intranasal. Esta última es buena, igual que la vía rectal. ¿Por qué? Porque es difícil que el niño esté convulsionando y que usted estire un miembro para tomarle una vía. Entonces puede usarlo lorazepam 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso endovenoso intramuscular o midazolam 0.2 miligramos kilogramo endovenoso intranasal. También existe dosis rectal, que puede ser de lorazepam también 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. ¿Okay? O de diazepam. Y eso va a ser una condición en que ustedes cuando se enfrenten se van a estresar, es obvio. No es fácil una mamá llorando con un niño convulsionando y todo el mundo bajo estrés. Eso les va a pasar. Ahora, el niño ingresa convulsionando al servicio de urgencia. Si es así, usted debe asumir que desde que salió de la casa a donde llegó ya pasaron más de 10 minutos, por lo tanto debe estar en estatus convulsivo. Iniciar fármaco de primera línea también, y es la misma dosis, lorazepam o midazolam, y regular la crisis, y ahí sí tienen que ver, evaluar bien, y probablemente dejar hospitalizados para evolución. Entonces aquí les traje un flujograma, más o menos para que lo tengan de lo que se hace de acuerdo a lo que
a lo que hace, por ejemplo, esto fue un protocolo de la Universidad de Chile de convulsión febril. Entonces es bueno que lo tengan, ¿verdad? Que lo tengan el esquema en la cabeza de lo que van a hacer, porque les va a pasar. O sea, todos van a salir de aquí a una urgencia. ¿Sí o no? Y el sistema aquí no es que en un año van a estar haciendo posgrado, especialización. Entonces obviamente van a tener contacto con esto. El pronóstico, la probabilidad de epilepsia. Si la crisis dura más de 15 minutos, si hay una convulsión focal o anormalidad neurológica previa, la posibilidad de que tenga epilepsia es alta. Los criterios menores son criterios mayores. Los criterios menores sería historia de epilepsia en padres o hermanos. Por ejemplo, yo tengo un sobrino con epilepsia y la primera crisis fue una crisis febril. Pero mi madre era epiléptica y mi abuela también. Entonces había una relación directa en que este niño podía tener una epilepsia. Tiene 3, 4 años ahora. Electrocefalograma con focos espiculares o paroxismo punta onda, más de una crisis en 24 horas, crisis febriles repetidas, crisis febriles en menores de un año. Esos son los criterios menores. Presencia de un factor menor y uno mayor, menores, derivar al neurólogo. Aunque la verdad, si les digo como pediatra, después de 22 años de experiencia, cualquier bebé que tenga una crisis febril, ¿cuál es el problema de que vaya al neurólogo infantil? ¿Usted cree que hay un problema? Que el neurólogo le diga también que está bien y que no va a pasar más nada y que se lo digan 2 personas, tú como papá no te quedarías más contento. ¿Y cuál es el problema de que lo vea? Yo no le veo ningún problema. ¿No les parece a ustedes? Porque hay una cosa que es los protocolos estrictos y otra cosa lo que llama el sentido común. Y si usted vio al paciente tener una crisis febril y no le consiguió ningún foco, dígale a la señora que vuelve en 2 días y lo vuelve a examinar. A ver si es que había algo, porque como les dije, durante el primer inicio de la enfermedad, no hay nada. O sea, hace 2 horas una mamá me escribe que tiene su hijo que desde hoy en la mañana tiene 39 grados centígrados, que si yo se lo puedo ver. Y yo le dije, no, espérese 24 horas. ¿No tiene otros síntomas? No. Entonces espere 24 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que decía, ¿cómo se llama usted? ¿No? Magdalena decía, cuando empezamos a hablar de la clase de febril, que otra cosa que las mamás quieren es que les pongan a los niños que tienen fiebre. Exacto. Y usted siente una presión terrible cuando el papá está frente a así. Y la abuelita dice, doctor, ¿y usted no cree que hay que poner antibióticos? Entonces, ay, sí, yo creo que sí. No, la cosa no es porque yo creo, la cosa es porque lo necesiten. ¿Está claro? Entonces, si lo llevan ustedes el primer día con fiebre, ¿cómo está la faringe cuando hay fiebre? ¿De qué color? Roja, ¿verdad? Sí. Eritematosa. ¿Y cómo van a estar los oídos? Inflamado. Rojo. Entonces usted le va a decir que tiene una rinofaringitis, tiene una otitis y le va a poner antibiótico. ¿Entendieron eso? Entonces lo mejor es siempre examinar a un niño cuando esté afebril. ¿Estamos claros? Porque ahí le dice la realidad de lo que está bien, ¿no? Porque febril, ¿cuánto respira? Más rápido. La frecuencia cardíaca Aumenta. Ajá. Entonces, los ruidos intestinales pueden estar aumentados o disminuidos. ¿Está claro? Todo está rojo. Entonces usted va a tomar una decisión colocando antibióticos sin necesidad y sin saber realmente si eso lo necesita. Y vimos que el exantema súbito, o sea, las infecciones exantemáticas, eran una de las causas principales en muchos lados y que aquí es la otitis media. Entonces, examínenlo bien. Pero es muy difícil que un niño va a tener otitis media si no tiene congestión nasal. Muy difícil. ¿Está claro? O sea, estos puntos se los estoy dando yo de experiencia. O sea, si usted es un muchachito, le llega así y el oído está bombado, obvio es una otitis. Y si usted lo examina al niño, que es otra cosa que uno no toma en cuenta, es un niño que tiene unos 2 o 3 añitos y el bebé tiene congestión nasal, y cuando usted baja la lengua, usted ve que baja como el signo de la vela que se derrite, que lo vimos en la clase de rinofaringitis. O sea, el goteo postnasal verdoso, que es una sinusitis. Aparte, el niño le huele la boca, bueno, usted hace así cuando lo va a examinar. Entonces tiene una sinusitis y tiene que tratarlo. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las conclusiones, tenemos: las crisis febriles en general son benignas. Los niños
No aumenta su morbilidad ni las alteraciones neurológicas por tenerla. Se presenta entre los 6 meses y los 5 años. O sea que después de los 5 años, al niño llegó con... Y les pasa, ¿no les ha pasado a ustedes que su mamá cuando ustedes tienen fiebre, quieren que se le baje rapidito? ¿Sí o no? Porque su mamá, usted le pregunta a su mamá si cree que usted va a convulsionar y le dice que sí, con 22 años. Se lo va a decir. Es que el niño tiene fiebre y no se le ha bajado. Y el niño tiene 30 años. Entonces pasa. Entonces si pasaron los 5 años, usted le puede decir a mamá, mamá, ¿qué le preocupa a usted? ¿Que el niño le vaya a convulsionar por fiebre? Pues no va a ocurrir. Y si convulsiona, no es por fiebre, es otra cosa. Entonces eso calma a las mamás también. Ay, yo no sabía eso, la mayoría dicen no lo sé. Y ustedes no lo sabían tampoco, ¿verdad? Es mayor en niños y en aquellos con antecedentes familiares. O sea, niños digo hombres. La neuroinfección no siempre está asociada, pero debe plantearse en menores de 12 meses. El manejo en urgencia debe ser racional, ordenado y escalonado. Debe dominarse adecuadamente la farmacología de los anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque cuando usted ponga eso intranasal o endovenoso puede venir un paro respiratorio. Son benzodiazepinas. O sea que usted tiene que ponerlo y tener una bolsa de reanimación al lado, o un IOPAF, o algo para RCP. Me parece que el primer paso es el ABC. Sí. Los laboratorios deben realizarse si se sospecha cuadro clínico específico. Entonces usted piensa que una infección de orina, bueno, pide un examen de orina o lo cultivo. ¿Ok? Bueno, terminamos. ¿Preguntas? Cuando habla de la etiología, muestra un gráfico de torcha donde pone que hay una gran parte que es de etiología no infecciosa. ¿A eso se refiere con cáncer? ¿Es una causa de la crisis? No, pero la crisis febril no, ahí generalmente es hipernatremia. Ay. Y acuérdense que también aquí por aquí hay unas cositas que no hablamos. Es una cosa que se llama síndrome de Munchausen. Ah, Por poder. sí. ¿Ok? Y existe. Sí. Mucho. En mi país le daban tiza. ¿Saben lo que es la tiza? ¿Qué cosa? La tiza es con lo que se pide la sí. Cuando le daban tiza a los niños porque tuvieran fiebre y llevarlos al médico. Síndrome de Munchausen. Pues le daban ajo también. O aguas de planta. Y acuérdense que dijimos que las aguas de planta, ¿qué? Son fármacos. No se dan para los niños. No, por el hígado. Listo. ¿Alguna pregunta?